mucha gente, en Cantabria en concreto, y además en los años en que ya lo han visto. En el 90, 91, en esa época había unos artefactos redondos con una cruz por la barriga, vamos a decir, de ello, que es como si tuviesen diferentes modelos que algunos años cambian, y en concreto en unos años se ven más de estos. Cuando empezamos las investigaciones, si te recuerdas, teníamos más avistamientos de tipo puro, alargados. Sin embargo, ahora, durante los 90, a principios de los 90, se tendía más a ver estos. Y entonces esta chica, al entrevistarla, pues dijo que ella salió para afuera a ver lo que estaba hablando la hermana, y resulta que lo vieron bastantes en el pueblo. Luego, al comentarlo en la fiesta, se han visto con otras personas, y esas otras personas también lo habían visto. Estas personas no han querido dejarlo saber a nadie, y lo típico, el miedo de ridículo, que la gente se rían de ellos. Y entonces pues la muchacha pues simplemente quería dejar saber que había tenido este incidente. Bueno, Anita, antes de continuar, vamos a recordarle a la gente el número de teléfono de nuestra emisora de Onda Norte, para si quieren ponerse en contacto con nosotros y contarnos algún caso de este tipo o parecido, pues que lo puedan hacer. Mira, nuestro número de teléfono es 942 80 15 79. Se pueden poner en contacto con nosotros directamente y podemos hablar directamente con ellos mientras tenemos el programa. Venga, ¿y qué más me cuentas, Anita, de esta? Bueno, pues hoy quería yo dedicarlo más que nada a los contactados, porque esta muchacha no llegó a ser una contactada, sino que simplemente tuvo un avistamiento de lo que se llama visual. En los contactados normalmente hay diferentes tipos de avistamientos. Entonces, cuando el avistamiento es visual, simplemente es un avistamiento de un ovni o algo que ellos piensan. Recuérdate que ovni es objeto volante no identificado. O sacan fotos de ello, o incluso hasta sacan algunas veces vídeos, como tenemos alguno que hemos investigado, y ya sabemos que tenemos ahí 150 horas de avistamiento ovni en Cantabria, por nuestro amigo Santi, que de él hablaremos en otro programa más adelante. También luego tenemos el contacto físico. El físico ya es cuando tenemos el ovni que aterriza y tenemos la persona que tiene contacto con el supuesto extraterrestre o ser de otro lugar. Y aquí tenemos en el contacto físico, el primero, el visual, sería la primera fase, o sea, avistamiento en primera fase. Si llegan a ver y hablar con los seres, entonces ya se considera un avistamiento en segunda fase. Y ya nos queda la tercera, que ya sería cuando entran en contacto con el ser y entran al ovni directamente. E incluso algunos dicen que han sido transportados en ellos. Que es cuando se habla de abducciones, ¿no? Sí, eso ya hablaremos de abducciones en otro programa. Y ahora vamos con la tercera de los contactos, el contacto de Ouija. Este es el usado habitualmente, y aunque parece que es increíble pensarlo, yo como profesora de inglés me ha extrañado mucho cuando mis alumnos se dan cuenta que, además que mi tiempo libre me dedico a la investigación paranormal, me mencionan a menudo Ouijas. Apenas tengo un alumno que en su vida no haya hecho algún tipo de Ouija, y esto tenemos y constantemente estamos, Antonio y yo, hablando de que no deben de jugar con esto, porque la Ouija no es un juego, pero sin embargo los niños siempre tienden a jugar con la Ouija, y si no tienen una Ouija se la hacen de papel, de cartón, de madera, de lo que puedan, pero casi ninguno de mis alumnos, sea de la edad que sean, incluso los que no lo han hecho ellos, hablan de sus padres que lo han hecho también. Piensan que la Ouija es un juego normal y corriente, como se podría decir un parchís. Sin embargo, no se dan cuenta lo peligroso que es, y que están abriendo una puerta a lo desconocido, a un sitio que no sabemos. Aunque seamos investigadores, nosotros también procuramos siempre tener mucho cuidado, porque la Ouija es algo muy peligroso y tienes que tener cuidado de que no entre algo negativo. Si entra algo negativo, quizás no sea tan fácil librarse de ello. Así que eso sería el tercer contacto. El cuarto sería el telepático. En esto ya entraría las personas que dicen que oyen una voz que les habla, que tienen
un mensaje telepático y acuden a lugares para avistamientos ovni. De hecho, muchas veces cuando van, sí hay apariciones, y hay otras personas que, bueno, hay algunas personas que no... Siempre hay falsos dentro de todo lo que investigamos, pero los que realmente son contactados, los avistamientos telepáticos normalmente sí dan resultado. Si dicen en un día o una hora en concreto que va a aparecer un ovni, pues normalmente lo aparece y es visto e incluso fotografiado. Luego ya pasamos al quinto contacto, que sería con un medium o un vidente. Incluso algunas veces hasta entran en posesión del medium o vidente. Esto ya tendría solamente que ser para este tipo de gente y no para la gente normal. Luego tenemos la escritura automática. La escritura automática es cuando se coge un papel y un bolígrafo y lo dejas descansar sobre los dedos. Apenas tú no te mueves, sino que el bolígrafo es el que tú simplemente dejas el bolígrafo descansar sobre los dedos. Llega un momento en que tu mano se empieza a mover y empieza a escribir símbolos inteligibles y frases completas, e incluso te mandan mensajes a través de este sistema. Yo he visto gente hacer escritura automática y hay de todo. Incluso yo vi una chica que, bueno, la verdad es que una de las primeras cosas que yo hace mucho tiempo fue el primer ovni que vi. Iba yo con gente que no eran simplemente aficionados. Llevaron una chica que supuestamente que hacía escritura automática. Cuando ella empezó a escribir, me hizo mucha gracia porque no solamente escribía, que es que borraba lo que escribía y tachaba y volvía a corregirlo. Y yo me ría, y hoy en día todavía me río de ello, pero no me río del incidente de que ella había sacado de que a las 3:15 de la madrugada iba a haber una aparición, y a las 3:15 no fue la aparición, pero unos minutos más tarde, como un cuarto de hora más tarde, sí tuvimos el avistamiento, el mejor que he visto cuando comencé a hacer la investigación ovni. Aunque no tiene nada que ver con esto en concreto, antes de seguir los otros dos que nos quedan contactos, dentro de la escritura automática también quiero incluir que hay personas que tienen un contacto que no sabemos con qué seres son, si son difuntos, si son extraterrestres o seres de otro nivel, pero sí que son capaces de pintar cuadros, y han sido a partir de que han tenido algún avistamiento. Pintar cuadros e incluso imitar pintores famosos y firmar los nombres de los pintores famosos. Y de hecho tener la misma táctica y forma de ciertos pintores. Y hacer luego gente que se dedica a la pintura, investigar los cuadros pintados por estas personas, y efectivamente estas personas están pintando cuadros inexplicablemente como famosos pintores que han fallecido. Esto también se tiene que tener en consideración de que algún tipo de contacto sea extraterrestre o fenómeno de... Hay un caso muy famoso en la historia de una chica inglesa totalmente analfabeta que fue contactada y decía que sus maestros habían sido Mozart y Wagner y aprendió a tocar el piano de una forma autodidacta, y la tía fue concertista. Exactamente ahora no recuerdo el nombre de esta mujer, pero para el próximo programa lo puedo buscar y te lo puedo decir. Pero fue muy curioso fue un caso muy curioso en el mundo, porque imagínate una señora que prácticamente se casó joven, se quedó viuda joven, trabajaba en un colegio como de Bedel, ¿no sabes? Una chica que carecía de estudios, y que incluso, pues de estudios musicales, y al parecer esta mujer acabó tocando y dando conciertos por ahí, o sea, todo un auténtico caso. Casos increíbles, inexplicables, pero suceden. Ya quisiera yo que pinto cuadros, me gustaría que pintar como algún famoso, a ver si vendo luego los cuadros por más dinero. Como Vincent Van Gogh, ¿no? Por ejemplo. A ver, y luego nos pasamos al contacto epistolar. De estos es cuando hay personas como Fernando Sesma en 1961, un investigador que comenzó a recibir largas masivas, anónimas, de habitantes del planeta Humo.
se hizo muy famoso, pero siempre hubo contrariedades que me decían que era un montaje, que no era real, pero la verdad es que Humo siempre dejó unos rasgos muy importantes y dentro de la ufología se considera un caso bastante llamativo y yo diría real. Se recibían dosieres, informes científicos y llamadas telefónicas. Algunos decían que era todo montaje, otros no. Hoy en día todavía dicen que hay gente que reciben estos tipos de mensajes. A ver, dime tu opinión, Antonio. Hombre, yo las informaciones que tengo es que fue todo un montaje de este señor. Se ha dicho las dos cosas, tanto uno como el otro. Siempre se ha tenido muy y creo que hace poco alguien muy allegado a él ha confirmado que era todo un montaje que realizó este hombre. Lo que pasa es que nunca se ha aclarado del todo. Siempre ha quedado ahí unas dudas que en estos casos algunas veces se quedan, no se aclaran las cosas, igual que pasa con algunas veces con las videntes y con los mediums. De cualquier manera, ha sido considerado como algo muy importante el caso de Sesma. Luego tenemos los contactos tecnológicos, que se consideran los más modernos. Quizás sean los más sofisticados y más apasionantes, porque se utilizan, por ejemplo, para la transcomunicación, y dentro de eso, pues los emisores de radio, televisión, vídeos, ordenadores. A mí me pasó una cosa muy extraña, Antonio. Cuando estaba grabando el CD para nuestro libro de Al final de la espiral, que lo tendremos en venta muy pronto, pues sobre nuestras investigaciones del Palacio Olimpias y la Torre San Vicente la Barquera, pues estaba en el estudio de grabación y el chico que nos estaba haciendo la grabación de las psicofonías, pues cuando no estábamos grabando las psicofonías sino la presentación del libro, pues en el fondo se oye una voz extraña que se grabó cuando yo estaba hablando simplemente de la presentación del libro. Cuando el chico, luego estábamos repasándolo para ya ponerlo con las psicofonías, él me dijo, quiero que oigas esto porque ya sabes que estabas dentro del lugar del plato donde se graba y estaba sola. Yo dije, sí. Y dice él, pues escucha esta voz que parece que dice unas ciertas palabras. Y la verdad es que algunas veces nos llevamos sorpresas. En vídeos muchas veces se han grabado fotos de personas difuntas, de caras extrañas, y en Ernesto Senkowski, en pantallas de televisión y ordenador, fue capaz de captar caras de difuntos y extraños seres. Fueron muy famosos los que él llegó a captar. Bueno, siempre se supone que llegó a captar. Grabado está, sí, sobre un vídeo. Se supone que son caras de difuntos. Ya Hombre, sabes que supuestamente. En este tipo de temas nunca se puede afirmar del todo ni negar tampoco del todo. Pero claro, recuérdate que ¿y los extraños seres de dónde saldrían? Bueno, ten en cuenta que en las ondas que dan rebotando por ahí por el espacio, incluso dicen que habría un sistema para poder captar, porque ten en cuenta que nuestra voz no se pierde, va rebotando de un lado a otro y queda en algún sitio. Sí. Que incluso se podría llegar a captar la voz de gente como Jesucristo, Mahoma, fíjate. Sí, por rebote de la voz, como si fuese un eco que vuelve otra vez a la Tierra y sigue como una pelota de ping-pong para atrás y para adelante. Nunca se perdería ese rebote, ¿no? Sí, siempre quedaría flotando en el aire de alguna forma. Es una idea. No solo su voz, sino la nuestra ahora mismo, la de todo el mundo en general. Entonces tendríamos que escuchar las psicofonías y pensar que también podía ser el caso. Claro, una de las teorías de las psicofonías es que recogen precisamente esas voces. El problema de las psicofonías es cuando esas voces que aparecen ahí grabadas son a consecuencia de respuestas a preguntas que nosotros hacemos. Ahí es cuando ya se estropea toda la teoría, ¿no? La pregunta siempre es, ¿estaremos contactando con otras formas de vida o es un estado de nuestro subconsciente? Bueno, hay una forma de averiguarlo, Anita, y muy simple.
es morirse, ¿no? Pero tenemos siempre que prepararnos psicológicamente antes de hacer alguna cosa y no llegar a confusiones que pueden llegar a producir unos trastornos psicológicos. Hombre, ya, para morirse hay que prepararse psicológicamente mucho. Pero, oye, vamos a recordar a nuestros oyentes el teléfono de Onda Norte, de nuestra emisora, y que es el 942 80 15 79. Bien. Va a entrar ahora algún anuncio y descansamos unos segundos y volvemos ahora inmediatamente. Pues un momento para la publicidad. ¡Vigarú! El sentir del folclore. El latir de la tradición. El murmullo de la historia. Los miércoles de 8:30 a 10 de la noche. Y los sábados de 12 a 2 del mediodía. En Onda Norte. Escúchanos en la red. ondanorte.com. Vuelve Alta Tensión, con cambio de día. Nos vemos los jueves. Con media hora más de contenidos. De 9:30 a 12 de la noche. Y con mucha más fuerza que nunca. No lo olvides, Alta Tensión, todo el rock y el metal en Onda Norte. ¿Te apetece escuchar un programa donde los sentimientos son más importantes que cualquier otra cosa? La vida es bella. ¿Te gustaría escuchar preciosas poesías, canciones de toda una vida o lecturas que llegan al alma? La vida es bella. ¿Quieres saber algo más sobre tu futuro a través de las cartas del tarot? La vida es bella. Llámanos al teléfono 942 80 15 79 los lunes y los miércoles de 10 a 12 de la noche. La vida es bella, con Maite Cosío. Hola. Una vez más os recordamos nuestro número de teléfono, que es 942 80 15 79. Bueno, a partir de hoy vamos a incluir en nuestro programa todos los días un relato de terror, porque a la hora que es y el programa que hacemos se presta bastante, ¿verdad, Anita? Pues sí. Y hay relatos de lo más... Así para que no puedan dormir la gente, ¿no? Sí, para que no puedan dormir, de lo más espeluznantes. No siempre van a ser de terror, de vez en cuando podemos contar alguno de historia, o podemos contar... Pero siempre algún tipo de relato que quizá ponga a la gente un poco los pelos de punta, ¿no? Para pasar luego a la siguiente parte de nuestro programa, donde vamos a hablar de un tema muy curioso hoy, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar? Sí, del Papa. Del Papa, exacto, y las diferentes teorías que hay acerca de él mismo, ¿no? El relato de esta noche se titula La visita de la muerte. Y está, bueno, pues es anónimo, no sabemos quién lo escribió, circula por ahí. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir a hacer una recopilación de todos estos relatos que también van incluidos en, si no estos que voy a contar yo aquí, si otros de otro tipo que van también incluidos en nuestro libro, porque no solo nuestro libro va a ser de nuestras investigaciones en el Palacio de Limpias y en la Torre de San Vicente, sino que también pues incluye un poco la historia de la parapsicología en ese libro. Y dentro de la historia de la parapsicología, pues los diferentes casos más de más renombre y más importantes que ha habido dentro de este mundo, ¿no? Y también de donde ya desde muy atrás, como la gente creía en que había vida después de la muerte. Sí, fíjate yo, concretamente la parte esta de la historia de la parapsicología, que es la que hice yo, fíjate, empezamos con los griegos, o sea que fíjate si viene de atrás la creencia en fantasmas y en espíritus y en leyendas de este tipo, ¿no?
Bueno, pues el relato de terror de esta noche se llama La visita de la muerte. Tengo frío. ¿Dónde estoy? No puedo moverme. Mis piernas y brazos están como entumecidos, gélidos. Se ha apoderado de mi ser una sensación de abandono, como si una garra me estuviera sujetando todo el cuerpo. ¡Ayuda! Por favor, que alguien me ayude. ¡No! Está loco, no sé lo que pasa. ¡Socorro! Hace como 2 días yo me encontraba en el despacho de mi casa revisando unos papeles. La lluvia con ganas repicaba en los cristales de la ventana. ¡Qué gozada ver caer la lluvia!, me dije. Con el verano tan duro que hemos tenido. De repente me quedé helado. Una mujer alta, esbelta, avanzaba entre la cortina de agua. Iba sin paraguas, con la cabeza inclinada y las manos en los bolsillos. Por un momento pensé, ¿a dónde irá una chica tan linda a estas horas, con la que está cayendo? Se fue acercando cada vez más hasta que estuvo lo suficiente cerca que le vi bien el rostro, pero no puede ser. Es ella, ha vuelto. ¡María! ¡María!, grité como un loco. ¡Tú! Pero si estás... ¿Cómo es posible? Pero si yo mismo... La mujer se para, casi toca con su cara el cristal, y en su rostro blanco e inexpresivo se dibuja una sonrisa siniestra, dejando al descubierto una dentadura podrida. No pude más, solté un grito horrible que me desgarró la garganta y me desmayé. Cuando me desperté era noche cerrada. Decidí que tenía que asegurarme, no era posible que María estuviese viva. Yo la maté. Con mis propias manos apreté su cuello, luego la llevé a una finca donde pasábamos los fines de semana. En el huerto cavé la fosa y tuve mucho cuidado de disimular la tierra removida. En menos de 1 hora ya estaba en la finca. Cuando me acerqué al huerto, un temblor recorrió todo mi cuerpo. Dios, no puede ser, la fosa está vacía, como si María hubiese salido de ella. Me entró un pánico terrible, ya no sabía qué hacer. De repente, una voz que me resultó familiar dijo: Antonio. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué lo hiciste? Dime. María, dije con tono desesperado, tú no quisiste el divorcio, no me dejaste alternativa. Entonces ella se acercó vestida como siempre, pero el semblante de la cara era una palidez fantasmal. Los pies no le llegaban al suelo, como si flotara. Me tendió los brazos diciéndome: Antonio, ven, abrázame por última vez. Como hipnotizado avancé y me abracé como nunca hasta ahora lo había hecho. Nos dimos un beso largo y apasionado. Poco a poco fui entrando en un sopor que fue dejándome como medio dormido y ya no recuerdo más. Me encuentro en un lugar lleno de barro y oscuro. ¿Qué oigo? Voces. Alguien se acerca. Vendrán a socorrerme. ¡Oiga! ¡Oiga usted! ¿Qué hace ahí dentro? ¿No ve que está dentro de una fosa, hombre de Dios? Pero entonces no estoy muerto. Por favor, ayúdeme a salir de aquí. Una vez fuera, salí corriendo como un loco, gritando: María, te quiero. Vuelve a casa, María. ¿Qué te parece mi relato, Anita? Cualquiera se fía de ti. Bueno, de esos casos habrá habido muchos. Quizá algunos sí, ¿por qué no? Me recuerdo cuando yo era una chavalina pequeña, me recuerdo de una señora irlandesa que su marido vivía en Estados Unidos y nunca había conocido a su suegra y había fallecido en Irlanda. Y su marido cogió un avión y voló a Irlanda al funeral. Y ella no podían ir los dos, entonces ella se quedó en los Estados Unidos. Y entonces esa misma noche ella se quedó con la tristeza de nunca haber conocido a su suegra. Y dice que se acostó por la noche pensando: madre mía, qué pena, ha fallecido, no puedo ir al funeral, no la he conocido y cómo me hubiera haber gustado conocer a esa mujer antes de que haya fallecido. Esa misma noche
se metió en la cama, se durmió, en medianoche despertó y vio a su suegra a los pies de la cama. O a lo menos ella lo que vio fue una imagen de una señora vestida con una ropa de cama, largo. Entonces le habló y desapareció. Cuando su marido volvió de Irlanda, le preguntó ella: ¿cómo iba vestido tu madre? Así, así y así. Y el marido le dijo: exactamente, ¿cómo lo sabes? Dice ella llevaba el pelo así también. Y dice ella: pues sí. Dice: yo siempre quería haber conocido a tu madre y no llegué a conocerla. Por lo visto me vino a visitar antes de irse para donde tenía que irse. Bueno, pero eso de la visita post-mortem es muy famoso, porque yo conozco un caso de 2 hermanas cuyo padre murió de una forma bastante violenta, porque murió en un incendio, y las 2 hermanas, la noche del entierro, pues estaban juntas en la cama durmiendo, porque estaban, pues eso, muy afligidas, estaban dando, y entonces se les presentó el padre en la habitación, diciéndolas que no lloraran, que no estuvieran afligidas, que no se preocuparan, que él se encontraba muy bien. Y no es el único caso que conozco de gente que una vez muerta se ha presentado a su familia o se ha presentado a seres queridos para decirles que no se aflijan, que no se preocupen, que se encuentran bien. Uh-huh. Eso a menudo nos pasa. ¿Te recuerdas cuando empezamos la investigación de aquella casa en el centro? Que la primera información que recibimos fue que una chica pensaba que su madre no estaba bien de la cabeza, porque decía que se le sentaba un chico joven en la cama por las noches. Y después nos enteramos de que fuiste tú que me lo contaste, de alguien conocido tuyo que se había mudado de ese mismo piso porque le aparecía también ese chico en la habitación. Sí. Además gente joven y que no toman drogas, con lo cual y gente, vamos, que están muy en su sano juicio, con lo cual son fuentes muy fiables, muy fidedignas, ¿no? Estaban en la cama durmiendo por la noche y además concretamente estos amigos míos eran una pareja joven, casi no estaban casados, pero bueno, pues acababan de irse a vivir juntos hacía poco tiempo. Y bueno, de hecho él un profesional liberal. Y cuando me refiero a un profesional liberal me refiero a un chico con carrera universitaria y tal. Y la primera noche, él me contaba que la primera noche que se le apareció el fantasma, estaban haciendo el amor en la cama. Con lo cual imagínate que Flash, estás metido en la cama haciendo tus cositas. ¿Qué quería hacer tus cositas. Y además era muy curioso porque siempre les decía la misma frase: me he muerto. Y se cogía y se iba. O sea, llegaba hasta donde ellos, les decía: me he muerto, y se volvía a marchar. Pues ya que se había muerto, ¿por qué no se iba? Qué fantasma más cachondo, ¿no? La verdad, luego no me hubiera gustado comprar un piso allí. No es el único caso. Tenemos un caso que ir a investigar. Hace poco un compañero mío de trabajo me ha comentado que a ver si podemos ir a casa de otro amigo de él, que al parecer acaba de alquilar un piso en Santander, y hay una habitación en la que no puede entrar. No puede entrar porque cada vez que entra se siente fatal, le entran náuseas, le duele la cabeza, tiembla, y la habitación es la más fría de toda la casa. No es la más fría, está congelada. Y eso, la temperatura es lo básico. Eso me suena harto conocido, ¿verdad? Siempre. Nos tiene que sonar muy, muy conocido, porque es un dato inequívoco de la presencia de algún fantasma. No falla nunca, siempre habitación más fría, por debajo de la temperatura normal de la casa, y luego pues eso, con problemas en la gente de escalofríos y de... Pues muchas veces el público no se da cuenta. Luego por las noches oye ruidos en esa habitación. Empiezan todos creyendo que son ratones. Sí, esos que son. Yo siempre les llamo ratones. Sí, ya sabes por qué, porque todo el mundo empieza diciendo: es que tengo ratones. No. Hace frío, entra el aire por algún sitio y no lo entendemos. La temperatura baja, claro. Se oyen ruidos, rasponazos, será el golpes. Será el vecino de arriba que tiene la nevera justo encima y se la deja siempre abierta, ¿no? Pero justamente este caso que estaba mencionando yo, si te recuerdas, cuando fuimos a investigar, la chica de servicio dice: no lo sé lo que será, pero la ama dice
que en el piso de arriba siempre están mudando muebles, Sí. y resulta que en el piso de arriba estaba vacío. Siempre están corriendo los muebles. No es que estuviera vacío, es que estaba casi sin paredes, estaba ya el piso de arriba. Qué curioso. Y estaban siempre corriendo muebles, ¿verdad? Bueno, sí, realmente si contamos algunas veces al público lo que nos pasa también cuando vamos a investigar, cuando nos llaman unos y otros no saben que vamos, y luego nos cierran las puertas, nos llama la policía, creen que somos algunos locos, hasta que se dan cuenta que nos han llamado para investigar alguna cosa. Ya. Hemos pasado algunos incidentes divertidos. Ya, lo curioso de las investigaciones no es que llamen a la policía o que nos pienses que estamos locos, es que no te queda una sensación al final de todo esto de que estamos un poco locos. A mí lo que más me divirtió fue cuando estábamos investigando la Torre San Vicente, y resulta que pues en la torre, pues por supuesto no hay eléctrica ni luz ni nada, y una de las muchas noches que nos pernoctamos en la casa, pues ¿te recuerdas cuando estábamos con Mili aquel día y estábamos arriba trabajando una ouija, y justamente oímos pisadas en el piso de abajo, y entraron los guardias y subían por las escaleras, y empezaron a las pisadas a subir, y lo primero que comentamos fue que si serían chicos, que entraba alguna parejita o algo en el edificio, o peor si hubiesen sido alguien que venía a hacer alguna maldad. Alumbré la linterna hacia la escalera y encontré con la de luz de la otra linterna que subía de los guardias, y al fin eran guardias civiles, y cuando llegaron le agarré uno por el brazo y le digo, bueno, solo sois vosotros, y ellos me miraron diciendo, bueno, como que estábamos locos, y dije, no, es que yo somos los investigadores de la torre, que venimos a investigar la torre, y, bueno y nos divertimos mucho aquel día con los guardias. Sí, sonó exactamente igual que una noche que pensábamos que había alguien abajo, porque la parte de abajo, ¿recuerdas que había muchos cristales? Porque había alguien que entró en la casa, había roto todos los cristales que había ido encontrando a su paso, ¿no? Y hubo una noche que parecía como si alguien estuviese abajo de la torre, que bajábamos y no había nadie. Y parecía como si alguien estuviese andando encima de los cristales. Crash. ¿Recuerdas? Fue un incidente muy y las curioso. Pisadas como si habían caído de la ventana hacia donde estaba el cristal, pero las pisadas por la escalera, increíble. Se notaban siempre. En los casos de investigación, más que nada de fantasmas, la gente siempre habla de pisadas. Y sí, las pisadas casi siempre. Y si hay escaleras, por las escaleras siempre se oyen las pisadas. Y lo más intrigante es que siempre vas corriendo a ver y fotografiar. Quizás puedes fotografiar alguna imagen, pero compruebas rápidamente que no hay nadie, pero paran siempre antes de entrar a la habitación donde estás. Sí. Bueno, pasamos a otro tema. Sí, bueno, vamos a recordar de nuevo nuestro teléfono de Onda Norte para si alguien quiere llamarnos, que lo haga, que es el 942 80 15 79. Bueno, pues ¿qué tal si hablamos de Ratzinger, de nuestro Papa? ¿Qué te parece? Bueno, pues a ver. Sabes que según las profecías de Malaquías, de Nostradamus y del monje de Padua, nos podrían responder cualquiera de estos tres profetas cuántos papas quedan para el fin del mundo. ¿Y sabes lo que dicen? Este y nada más. No. Según sus predicciones, el nuevo papa sería el penúltimo y llevaría el tema de Gloria Olive, o sea, la gloria del olivo. La principal profecía es la de Malaquías. ¿Quién fue Malaquías? Pues fue un monje cisterciense que nació y vivió en el siglo XII en Irlanda y murió en Clairvaux, asistido por el famoso San Bernardo, al que había conocido en uno de sus viajes a Roma. Fue canonizado este Malaquías, porque es San Malaquías, por el Papa Clemente III. De él se decía que era capaz de predecir el futuro. Precisamente por eso, el benedictino Arnold de Wyon atribuye a San Malaquías la paternidad de las profecías sobre todos estos papas o los sumos pontífices, como quieras llamarlo. Y entonces decide este benedictino Arnold de Wyon
decide recoger e insertar en su libro Lignum Vitae, publicado en Venecia en 1595, todas estas profecías que había hecho San Malaquías sobre los papas. Hay otra teoría que dice que las profecías de Malaquías podían haber sido difundidas por los partidarios del cardenal Simoncelli durante el cónclave, en el que a pesar de todo no salió elegido él, sino el cardenal Sfrodanti, que tomó el nombre de Gregorio XIV, allá por el año 1590-1591. En cualquier caso, Malaquías fue un obispo reformador, legado y visitador apostólico, fue un traumaturgo y fue encima santo, ¿no? Y profeta. ¿Para qué quieres más? Y más o menos las profecías, una lista de 111 sucesores de San Pedro. Y empezó, el primero de ellos fue Celestino I, allá por el año 1143-1144, ¿no? Además de confeccionar su lista, pues Malaquías asignó un lema latino a cada uno de los papas. Por eso viene ahora el lema de Gloria Olivae, Olive, lema que suele representar pues una profunda correlación con los emblemas y los escudos elegidos por cada uno de los sumos pontífices. Pues ya sabes que cada uno de ellos tiene un escudo, eso, sí. Tiene un escudo y tal. Este hombre se llama Ratzinger, pero bueno, pues no sé, no precisamente no sube al trono de San Pedro con el nombre de Ratzinger, ¿no? Estas frases en latín él las llama claves, para que tal. A Juan XXIII, por ejemplo, le corresponde la clave de pastor et nauta, y curiosamente Juan XXIII fue patriarca de Venecia. Pastor et nauta, te recuerdo. Y Venecia, que es lo que la llamaban la ciudad flotante, y nauta es piloto, ¿no? Piloto, y fue el que comenzó el famoso Concilio Vaticano II. Después las profecías señalaban a Pablo VI como flos florum, la flor de lis. Y en su escudo es curioso porque figuran 3 flores de lis. A Juan Pablo I le anuncia como de mediate lune, o sea, el de la media luna. Y el conclave en el que salió elegido tuvo lugar con la mitad de la luna en su ciclo, precisamente. Tú fíjate cómo van coincidiendo todos estos estas profecías con los papas que hemos estado hablando y describiendo. Por ejemplo, a Juan Pablo II le describe como el papa de labore solis, del trabajo del sol, y de hecho es el primer papa eslavo de la historia, que este hombre recorrió todos los lugares de la tierra de sol a sol, y además procede del este, y por el este sale el sol, ¿verdad, Anita? Sí. Y después, según Malaquías, después de Juan Pablo II, solo quedaría otro papa, el llamado de Gloria Olive, la gloria del olivo, e inmediatamente después vendría el último papa, que se llamará Pedro II, y apacentará el rebaño del Señor en medio de terribles tribulaciones, la destrucción de Roma, el fin del mundo, el apocalipsis y el juicio universal. Exacto, el apocalipsis. Lo veremos, Antonio. Sí, hay teorías. Tú fíjate que fijan para el año 2026 el fin del mundo. Yo creo que no somos tan viejecitos y que para el 2026 estemos aquí todavía dando la coña, ¿no? Aunque de eso te quería hablar ahora, que los exegetas de la profecía no se ponen de acuerdo sobre la interpretación que hay que dar a este Pedro II. Ya te digo, unos fijan sobre el año 2026 la llegada de Pedro II, aunque a mí me parece que son muchos años, porque del 2005 que estamos al 2026 serían 21 años, no le veo yo a Ratzinger 21 años de porque ya se ve que está muy cascadillo. Hombre, no es que esté cascadillo, pero es mayorcete, y 21 años, ese hombre iba a llegar a una edad, iba a morir con una edad muy... Igual nos llevamos una sorpresa. Bueno, quizá nos llevamos una sorpresa, ¿no? Igual estamos más cascados nosotros. Pues sí. y bueno, y entonces ya te digo, unos dicen eso, que pues que con la llegada de este Pedro II, pues que llegará el fin del mundo y que se acabó, bueno, pues eso, definitivamente que llegará el apocalipsis. Y sin embargo otros aseguran que con la elección
este Pedro II no se va a destruir el mundo, ni mucho menos, pero sí va a ser el fin del cristianismo, al menos del catolicismo romano. Es posible. Porque la juventud nueva ya no piensa como lo que pasa es que la interpretación de las del libro del Apocalipsis, como da lugar a muchas valga la redundancia, interpretaciones, pues es el problema que tiene, que no sabe si el Apocalipsis realmente está hablando de que se va a acabar el mundo tal cual está, o sea que se va a destruir y se va a ir todo esto a la mierda, por decirlo de alguna forma. Igual es que para entonces estaremos en naves volando otros planetas y nos vamos de la Tierra. Quizá, porque dentro de 20 años, a la velocidad a la que avanza la ciencia, te recuerdo que a principios del siglo pasado empezó el hombre a volar, a principios del pasado siglo, y mira en este nuevo siglo lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y prácticamente se acababan de inventar los y después de Roswell es cuando empezamos a ir a la Luna. Y después de Roswell empezamos a ir a la Luna, efectivamente. Por su te contaré que por su parte el monje de Padua escribe en Venecia en 1527 el libro De Magnis Tribulationes et Status Ecclesiae, en el que retrata los últimos, según él, los últimos papas. Por ejemplo, de Juan 23 dice que será hombre de gran humanidad y hablará francés. Hay que recordar a la gente que este papa fue nuncio en París. De Juan Pablo I dice que pasará rápido como un meteorito, el pastor de la laguna. Juan Pablo I duró 33 días y era patriarca de Venecia. Y de Juan Pablo II dice que vendrá de lejos y marcará con su sangre la piedra. Una alusión clara pues al ataque que sufrió a manos de Ali Akka, ¿no? cuando le disparó. Y tras él habrá solo dos papas, según el monje de Padua. El primero será un sembrador de paz y de esperanza, y el segundo encontrará en Roma la tribulación y la muerte. Y dice textualmente: Roma, como una vieja ramera, será abandonada. Y por último Nostradamus, que ese es el más famoso que conoce todo el mundo, que nació allá en 1503 y llegó a ser médico de Carlos IX. Y en sus famosas centurias escribe, ya sabes, de todos los acontecimientos mundiales, ¿no? Incluido, por supuesto, pues el tema del papado. Y dice en una de ellas: cuando el papa morirá e Italia bailará, Roma no verá más cónclaves, cuando ya no será más eslava. Y el sentido de esta centuria parece claro, ¿no? Aunque, como suele suceder con todos los escritos, pues ya sabes, da lugar a muchas interpretaciones. Pero fácilmente quiera decir que, pues lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Que con lecturas oblicuas y traducciones forzadas a menudo, pues no resulta difícil confirmar todo este tipo de profecías, ¿no? Así que, ¿qué te parece la información que te traigo sobre Ratzinger y los nuevos papas? Si sobrevivimos toda esta época tan mala que nos está presentando. El futuro no está muy claro de cualquier manera. Bueno, yo no pienso que sea una época mala. Yo pienso que es creo que sea muy buena tampoco. Una época más también. Pero realmente siempre se ha dicho que... ¿Qué prefieres? ¿Volver a la...? Hacia atrás nunca. Pues claro, entonces no creo que sea una época mala en las que nos toque vivir. Si quieres, vivir o morir, claro. Si quieres volver a la Inquisición de la Iglesia Católica en tiempos de los Reyes Católicos en el país, pues imagínate. Si se cumple lo de Nostradamus y desaparecemos todos de la Tierra, que luego... ¿Será que desaparecemos? Nos vamos para otro planeta, como he dicho yo primero. Ya, bueno, pues siempre nos queda... Que sea eso. Siempre nos queda la esperanza de que sobrevivirían las cucarachas, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera, siempre nos hace dudar qué será el futuro de la Tierra. Pues volvemos a lo mismo. Todo desde el principio de la Tierra y desde la historia ha sido algo cíclico, ¿no? Y nos ha enseñado que pues todo tiene un principio y un final. ¿Recuerdas los dinosaurios? Dominaron la Tierra durante millones de años. Yo sinceramente no creo que sea el físico lo que va a morir, sino simplemente la ideología de la gente. Puede ser,
Puede ser. La religión quizás no sea exactamente en que nos basemos la vida, sino tendremos otras ideologías totalmente diferentes. Los grandes imperios también han sido cíclicos. Tuvieron un momento de máximo apogeo y después tuvieron una caída. El Imperio Romano, los aztecas, los mayas. Bueno, fíjate la cantidad de culturas, incluso los atlantes, ¿no, Anita? Sí, supuestamente los atlantes. Supuestamente. Supuestamente. De hecho, nunca se ha dado ninguna explicación real en la historia que nos muestre que realmente existió. El problema es que no se han encontrado vestigios claros sobre su vida, ¿no? Se han encontrado, ya sabes, murallas sumergidas en medio del Atlántico, muy curiosas, además, porque presentan estas murallas, son bloques de piedra perfectamente cortados, y en los que decían investigadores que no es incapaz incluso de entrar el filo de una navaja entre ellos, ¿no? Perfectamente adosados unos a otros. Y digo yo, que pintan en el océano, en medio del océano, a cientos de metros de profundidad. Pues pero de cualquier manera nunca se ha encontrado vestigios que muestren que realmente existió. Siempre ha sido más bien como una leyenda, sí, bueno, una creencia. Sí, ha sido una tradición, pero bueno, una leyenda que se conoce desde los griegos, que los griegos afirmaban que existían los atlantes. De hecho, se decía que hay artículos escritos que cuando la Pangea, que había un trozo de tierra que faltaba, si juntas todas las tierras de nuevo juntas, en realidad no falta ninguna tierra. Es todo una leyenda. Se basan realmente en leyendas y al encontrar cosas como dices tú de las murallas, pues la gente han ido tirando de la leyenda más. O sea, cuando se ven cosas, es como nos pasa en el lago Ness. Bueno, Anita, pero siempre toda leyenda deriva de un hecho que ha sido real. Por eso, no. Sí, normalmente casi todas las leyendas derivan de hechos reales. La inmensa mayoría de ellas. El hombre pez de Liérganes. Ya, bueno, pero vamos a ver. Leyenda. Pero es una leyenda regional. Ya, pero es leyenda. Pero es una leyenda regional. Hay cosas que sí tienen... Pero estoy seguro que está basada en un hecho real. Lo del hombre pez. Sí, pero seguro que está basado en algo real, pero algo real que se ha ido cambiando, como siempre pasa. Algo que se ha ido tergiversando. Siempre. Ese es el problema de las leyendas. Las leyendas, te vuelvo a lo mismo, yo estoy plenamente convencido de que derivan en su base de un hecho real, que luego ha sido transformado y adaptado, e incluso mitificado muchas veces por el temor popular, las otras, y de ahí es donde acaban viniendo todas estas leyendas urbanas del hombre pez, del monstruo del lago Ness, e incluso de los atlantes. Si posiblemente los atlantes existieron y existió su civilización como tal y desapareció sin más. Lo que pasa es que, bueno, pues como no se conoce, no se sabe, siempre se mitifica lo que no se sabe, ni lo que se conoce. Te recuerdo, por ejemplo, que el otro día... el otro día estábamos hablando de Moisés y de las tablas de la ley y de Dios, y recuerdas que Dios siempre venía oculto y no dejaba verse, y de lo que estuvimos hablando. Sí. Entonces... Pero de cualquier manera, siempre son tan exagerados las leyendas porque en un momento dado se crea una realidad, algo que sucedió, como dices tú. Pero de ahí, a mí me recuerda mucho el juego que juegan los niños. Cuando se juega lo que llaman los niños el teléfono. Uno dice algo al oído de otro y de ese se lo pasa al otro y ese se lo pasa al siguiente, y así da la vuelta a toda la ronda de los niños, y cuando llega para atrás a la primera persona que lo ha empezado, la frase totalmente, solo una simple frase, se ha distorsionado totalmente y no tiene nada que ver con la original. Entonces yo pienso que las leyendas vienen a ser algo como eso, que algunas veces basado en una realidad se va cambiando y cambiando, y a través de los años se le va, como el que fue y pesca una sardina y dice que es una cosa gigantesca, y luego se va dando cuenta que a través de la gente que lo va viendo se dan cuenta que era una sardina. Bueno, es lo típico que suele suceder. Se exagera hasta extremos de que la leyenda acaba siendo como una realidad. Bueno, te recuerdo la famosa isla en Polinesia, en la que los americanos durante la Segunda Guerra Mundial la estuvieron aprovechando como pista de aterrizaje y despegue de sus aviones, como salto hacia la zona de guerra del Pacífico,
que después de la Segunda Guerra Mundial la abandonaron, y cuando volvieron años después encontraron a los nativos adorando a los aviones que habían dejado allí abandonados, porque eran seres que venían del cielo, ¿no? O sea, imagínate la diferencia cultural, y la diferencia de asimilar la tecnología que nosotros poseemos. Esos hombres al estar prácticamente en la edad de piedra, y ver que algo venía del espacio o del cielo volando, para ellos esos eran un dios. Ya, claro, es normal, es algo desconocido. Lo desconocido siempre se le da nombre, y en esos tiempos pues sí, se adoraba, ¿no? Pues, y por eso te digo que las leyendas algunas veces tienen una solidez de entrada, pero luego se va añadiendo y se transforman en otra historia totalmente distinta. Es que a la gente realmente nos gusta añadir nuestro granito de arena, ¿verdad? Y exagerar las cosas. No exagerarlas, sino que nos gusta, pues eso, poner algo de nuestra parte para que la historia se haga más sólida. Y entonces el problema es que al final la historia no solo no se hace más sólida, sino que se distorsiona totalmente de la realidad, ¿no? Bueno, vamos a recordar a la gente el teléfono para si quieren llamar al programa, el 942 80 15 79. Onda Norte, cuando la realidad duerme. Sí, porque todos los jueves. Nos quedan 4 minutos de programa y podemos ir avanzando de qué hablaremos la próxima semana, Anita. A ver, ¿tú de qué vas a hablar la semana que viene? Bueno, yo la próxima semana traeré una de mis historias de terror, y posiblemente hable algo de los famosos fantasmas escoceses, que están siempre en todas las mitologías de fantasmas, ¿no? Siempre se habla de los escoceses, porque son los más famosos. Sí, pues está muy bien, porque tú vas a hablar de fantasmas, y me parece que vamos a hablar mucho de fantasmas la semana que viene, porque yo también tengo pensado hablar de fantasmas, pero más bien de una de las casas que hemos investigado hace años atrás. Una de las primeras, que no quiero mencionar el nombre de la muchacha. Sí, además pero la del loro, y ya con eso ya creo que te digo bastante. Ya sé. Yo creo que la gente que nos esté escuchando se les pondrá la sangre fría escuchando todos los incidentes que hemos vivido con la familia en esa casa, ya hace a lo menos 14, 15 años atrás, cuando estábamos investigando la casa de esta mujer, que nos llevó 2 años exactamente, venía a conclusiones fijas para tranquilizar la familia. Y además una casa con una historia como muchas de las casas que hay con fantasmas. En 20 años había tenido 20 propietarios, ¿verdad? Sí, demasiados. Muy curiosa. Nadie la quería, todo el mundo se quería deshacer de ella. Y es lo que sí, el otro día cuando estaba en la televisión me hizo gracia, otro de los chicos que está en el programa me dice, estoy buscando una casa, se acerca a mí y me dice, oye Anita, ¿sabrías alguna casa que se venda que esté encantada? Y yo le he dicho, pero bueno, ¿para qué quieres tú una casa encantada? Y dice, porque es que esas casas se venden baratas. Yo dije, sí. ¿Y le quieres con inquilino y todo? Y dice, sí, porque así se hace más famosa la casa. No sabe de qué está hablando, y no sabe lo que se está metiendo. No, los ratones son peligrosos, de verdad. Bueno, pues vamos despidiéndonos y diciéndole a la gente que no olviden que los jueves de 12 a 1, cuando la realidad duerme, en 89.1 en Santander y 105.8 en Torrelavega. Bueno, pues un saludo a todos, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Y hasta la próxima semana, en donde volveremos al ataque con nuevas historias de fantasmas y de ovnis. Y esperando que nos llaméis para poderos ayudar y aclarar las dudas, todas las dudas que podamos y que tengáis sobre este tipo de temas. Gracias. Hasta la semana que viene.